Este tema está titulado El Espíritu Santo y el pecado imperdonable. ¿Cuál es ese pecado que no tiene perdón? Porque eso es lo que significa el pecado imperdonable. Muchas personas no lo saben, lo ignoran y por eso es que lo cometen sin darse cuenta que ese pecado podría costar la vida eterna. Así que en esta oportunidad vamos a hablar un poco de esto y a ver qué dice la Biblia acerca del pecado imperdonable. Este es un poder que el Espíritu Santo mismo brinda a las personas para nuestro futuro, para tener un futuro mejor y un día no muy lejano estar por una eternidad viviendo con Cristo. Esta es una historia de un pastor que fue abordado por un joven que nerviosamente le preguntó: ¿puedo hablar con usted en privado? El pastor se enteró de que ese joven temía haber cometido el pecado imperdonable. Se preguntó si el perdón era posible. ¿Podría haber ido más allá de la misericordia de Dios? La historia de este joven no es un caso aislado. Muchas personas están perplejas con respecto a este tema vital. ¿Cuál es el pecado imperdonable? ¿Sabrá un individuo si lo comete y cuándo lo comete? ¿Hay un pecado tan grande que ni siquiera Dios mismo puede perdonarlo? Sí, el pecado imperdonable es el pecado contra el Espíritu Santo. Es extremadamente importante entender cómo el Espíritu Santo obra en nuestros corazones. La Biblia revela claramente cuál es el pecado imperdonable y cómo evitar rechazar las pretensiones del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Ahora veamos cómo describe Jesús el pecado imperdonable. Mateo 12, 31 y 32. Mateo 12, 31 dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonado. Jesús fue bien claro cuando habló con ellos y no hay duda que es bien claro para nosotros hoy día, porque a pesar de que esto se estaba diciendo a sus discípulos o a aquellos que andaban con él, también esto es para nosotros el día de hoy, porque se comete y de igual manera. Y él fue bien claro cuando dijo: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonado. Y Mateo 12, el versículo 32 ahora nos amplía esta información que nosotros debemos de saber porque es muy importante para nosotros hoy día. A cualquiera que dijere palabra alguna contra el Hijo del Hombre, que es Jesús, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O sea, en otras palabras, él les estaba diciendo a ellos: no les será perdonado ni a ustedes ni a las personas que vivan en el futuro. Este es un pasaje bíblico fascinante. Los fariseos atribuyeron el poder obrador milagroso de Jesús a Belcebú, otro nombre para Satanás, en lugar de Dios. ¿Por qué hicieron esto? Por una sencilla razón. Si aceptaban los milagros de Cristo, tenían que aceptarlo como divino. Esto significaría un cambio dramático en sus propias vidas. El pecado imperdonable no es un pecado específico, como adulterio, asesinato, robo o maldición. Jesús dice claramente que todo pecado será perdonado. El pecado imperdonable es la negativa a aceptar a Jesús por quien es, nuestro Salvador amoroso, perdonador y que cambia la vida. Como descubriremos en nuestra conversación de hoy, tiene que ver con un corazón endurecido o impenitente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué condiciones enumera Dios para el perdón? Esto lo vamos a encontrar en Hechos 2:38 y 1 Juan 1:9. Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados,
y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Todos los pecados que se arrepienten y se confiesen serán perdonados. El pecado imperdonable no es una especie de pecado, es un grado en pecado. O sea, la persona que se niega a arrepentirse cierra su mente a la influencia del Espíritu Santo. El pecado imperdonable es un estado de rebelión abierta en el que los susurros del Espíritu Santo son al principio ignorados, luego resistidos y finalmente rechazados totalmente hasta que ya no son percibidos. O sea, el Espíritu Santo está trabajando con nosotros hoy y Él nos dice cuando hemos cometido algo malo y que debemos arrepentirnos. Pero cuando nosotros rechazamos o ignoramos el llamado del Espíritu Santo, resistimos ese llamado del Espíritu Santo y finalmente rechazamos totalmente hasta que ya no percibimos la voz del Espíritu Santo. Ahora, Juan 16, 7 y 8 encontramos una respuesta a esta pregunta. ¿Cómo describe la Biblia la personalidad del Espíritu Santo? Veamos qué nos dice Juan. Y esta otra vez fue una conversación de Jesús con sus discípulos y les dijo, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y el versículo 8 dice, y cuando Él venga, o sea el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. La Biblia llama al Espíritu Santo nuestro Consolador. En 3 lugares de este pasaje las Escrituras se refieren al Espíritu Santo como Él, con el pronombre en tercera persona. El Espíritu Santo no es un eso. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Ahora, ¿cómo describe Jesús al Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad? Esto lo encontramos en Mateo 28, 19, que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. ¿Cuál es la función primordial de la obra y el ministerio del Espíritu Santo? Juan 16, 8. También Jesús les dijo, de acuerdo a este pasaje, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí nos podemos dar cuenta que Jesús mismo les dijo cuando Él, o sea, está hablando prácticamente de otra persona, así como Él. Esto es bien importante, mi querido amigo. Si se atesora el pecado y se rechaza la inspiración del Espíritu, ¿qué ocurre en última instancia? Esto lo encontramos en Efesios 4:30. Y dice así, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. Y aquí tenemos una pregunta bien interesante. Y esto ocurrió en los días de Noé. La pregunta dice, ¿cuándo había cometido prácticamente toda una generación el pecado imperdonable? Esto lo vamos a encontrar en el libro de Génesis, el capítulo 6, los versículos 3 al 8. Génesis, capítulo 6, versículo 3 dice, y Jehová dijo, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces Jehová vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos
era continuo solamente al mal. Génesis 6:5. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Génesis 6:6. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Génesis 6:7. Pero Noé encontró gracia a los ojos de Jehová. Génesis 6:8. Durante la época del diluvio, toda una generación rechazó la súplica del Espíritu Santo. En consecuencia, no había nada más que Dios pudiera hacer. Después de que apeló a través de Noé durante 120 años y envió a su espíritu con un poderoso llamado, los hombres y las mujeres tomaron su decisión final e irrevocable. El Espíritu Santo nos convence de pecado. El Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento y a la confesión. Cada vez que nos resistimos al llamado del Espíritu Santo, estamos endureciendo nuestros corazones. Cada vez que nos negamos a abandonar el pecado, el Espíritu Santo señala que estamos endureciendo nuestros corazones. Ahora, ¿cómo se escribió la Biblia? Veamos en 2 Pedro, en el capítulo 1 y el versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo, fíjese bien, siendo inspirados por el Espíritu Santo. 2 Pedro 1:21. Ahora, mi amigo, hoy en día, ¿qué persona de la Trinidad nos lleva a las verdades de la palabra de Dios? Juan 16:13. Y dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, esta persona, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 16:13. El Espíritu Santo revela la verdad de las Escrituras a los escritores bíblicos. El Espíritu Santo nos guía para entender todas estas verdades. Es extremadamente peligroso rechazar cualquiera de estas verdades en la palabra de Dios. Hacerlo es resistir al Espíritu Santo, que nos lleva a la verdad. Puesto que la Biblia fue escrita por hombres y mujeres bajo la influencia del Espíritu Santo, resistir cualquier enseñanza clara de la Biblia es resistir la influencia del Espíritu Santo. El pecado imperdonable, entonces, ocurre cuando un individuo resiste continuamente al Espíritu y finalmente endurece completamente su corazón, porque aunque la persona no lo pueda creer, rechazar el llamado del Espíritu Santo y el Espíritu Santo se retira porque no puede ser aceptado, es solamente el camino que lleva a esta persona, y es a dejar o a continuar, mejor dicho, haciendo o cometiendo los pecados que ha hecho siempre, no sintiendo la necesidad de arrepentirse. ¿Qué actitud desea Dios que tengamos al revelarnos nueva luz y verdad? Juan 12:35. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Juan 12:35. El Espíritu Santo ha revelado muchas verdades que son nuevas para ustedes en estas lecciones. Te ha llevado a comprender la verdad sobre la salvación, la segunda venida de Cristo, el día de reposo, el estado de los seres humanos en la muerte, la vida saludable, el bautismo por inmersión, la verdadera iglesia de Dios y mucho, mucho más. Y fíjese usted que no es esta en realidad, si usted se pone a pensar un poquito en profundidad,
No es casualidad que haya estudiado estas lecciones. El Espíritu Santo te ha traído, te ha revelado la verdad. Te ha condenado por estas verdades bíblicas. Ahora los invita a andar en las verdades que os ha revelado. ¿A quién se ha prometido la plenitud del Espíritu Santo? Esto lo encontramos en el libro de Hechos 5:32 y en el libro de Juan, capítulo 14, versículos 15 y 16. Hechos 5:32 dice: y nosotros somos sus testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y fíjese este llamado tan maravilloso que el Señor Jesús nos hace hoy en día, cuando dice en Juan 14, versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y continúa diciendo en el versículo 16: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Cuando el Señor Jesús les dijo esto, se refería al Espíritu Santo. Note usted que la plenitud del Espíritu Santo se da especialmente a aquellos que obedecen amorosamente a Dios. ¿Qué diferencia hace el Espíritu Santo en nuestra vida? Esto lo encontramos en el libro de Gálatas 5:22 al 25. Y aquí, lo que encontramos en el libro de Gálatas, es una lista de las cosas que la persona que atiende el llamado del Espíritu Santo recibe. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y el versículo 24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Esas pasiones y esos deseos son los que nos llevan al fracaso, son los que nos llevan a mantener una distancia entre nosotros y nuestro Salvador. Pero cuando nosotros escuchamos la voz del Espíritu Santo, entregamos esas pasiones y esos deseos a Él para que nos ayude, y esas cargas prácticamente son aliviadas de nosotros y recibimos la listita de las cosas que acabamos de leer anteriormente. El versículo 25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El Espíritu Santo hace una diferencia dramática en nuestra vida. Por medio del Espíritu somos condenados por el pecado, pero llevados a la verdad. El Espíritu transforma nuestros corazones, dándonos un nuevo deseo de servir a Dios. El nuevo poder influye hacia nuestra vida a través del Espíritu y resucitamos de la muerte espiritual a la vida espiritual. ¿Qué escribe el Espíritu Santo en nuestros corazones y mentes? Hebreos 10:16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Hebreos 10:16. ¿Qué invitación amorosa nos hace el Espíritu Santo? Veamos Apocalipsis 22:17. Y el Espíritu y la novia dicen: ven. Y que el que oye diga: ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22:17. El Espíritu Santo nos invita a entregarnos totalmente a Dios. Nos invita a venir con toda nuestra culpabilidad, nuestras debilidades y nuestras dudas. Cuando venimos, Él promete darnos un nuevo comienzo en una nueva vida. Si atendemos al llamado del Espíritu Santo, no hay duda que gozaremos de una vida eterna. Él ha prometido guiarnos a toda la verdad, y no importa quién venga a decirnos lo que quiera decirnos, nosotros estaremos aferrados únicamente a la verdad que es producida por la palabra de Dios. Querido amigo, si esta es su decisión, si usted ha comprendido este mensaje, si usted ha decidido escuchar la voz del Espíritu Santo y hacerla suya y no cometer ese pecado que le va a llevar a una muerte eterna, sino que escuchar la voz del Espíritu Santo que lo va a llevar a la vida eterna,
y que usted quisiera recibir al Señor como su Salvador personal, repita conmigo estas palabras. Querido Señor, elijo abrirte mi corazón ahora mismo y venir a ti pidiendo el poder del Espíritu Santo para llevarme a la vida que tú deseas que viva. Si esa es su decisión, mi querido amigo, que el Señor le bendiga. Y si usted lo pone en práctica en su vida diaria, usted verá los resultados de aquí en adelante. Que el Señor le bendiga.